Del Evangelio según San Marcos. Después que los 5.000 hombres se saciaron, enseguida Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y él permanecía solo en tierra. Al ver que remaban muy penosamente, porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar, e hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él les habló enseguida y les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos relata que inmediatamente después del milagro de la multiplicación de los panes, Jesús obliga a sus discípulos a subir a la barca y dirigirse hacia la otra orilla. Jesús quería evitar en sus discípulos todo tipo de sentimiento de triunfalismo. Jesús quiere apartar de la multitud a sus discípulos, porque no quiere que se despierte en el corazón de cada uno de ellos una actitud contraria a lo que el reino exige con respecto a sus servidores. El Evangelio de Marcos nos dice, por un lado, que Jesús sube al monte para rezar. Y por otro lado, que los discípulos bajan hacia el mar y entran en la barca. Parece un cuadro simbólico que prefigura el futuro. Es como si Jesús subiese ya al cielo, dejando a los discípulos solos en medio de las contradicciones de la vida, en la frágil barca de la comunidad. Y ya era de noche. Ellos estaban en alta mar, todos juntos en la pequeña barca, queriendo avanzar remando, pero con el viento en contra. Estaban cansados. Ya era el amanecer, o sea, la madrugada, entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando el Evangelio nos dice que Jesús se acerca a ellos caminando sobre el mar. En tiempos de Marcos, las comunidades eran como aquellos discípulos, en medio de la noche, con el viento en contra. Comunidades que no conseguían nada, a pesar de todo el esfuerzo que hacían. Pero Él estaba presente y fue hacia ellos. Pero ellos, o las comunidades, al igual que los discípulos de Emaús, no lo reconocieron. En tiempo de Marcos, en torno del año 70, la pequeña barca de las comunidades se enfrentaba con un tiempo contrario, tanto de algunos judíos convertidos que querían reducir el misterio de Jesús a profecías y figuras del Antiguo Testamento, como de algunos paganos convertidos que pensaban que fuera posible una cierta alianza de la fe en Jesús con el imperio en aquel momento. Marcos trata de ayudar a los cristianos a que respeten el misterio de Jesús, a que no lo reduzcan a sus propios deseos e ideas.
El Evangelio nos dice que Jesús llega caminando sobre las aguas, por encima del mar. Ellos gritan porque tienen miedo, porque piensan que se trata de un fantasma. Como la historia de los discípulos de Emaús, Jesús hace como que quiere seguir adelante, pero el grito de los discípulos hace que cambie de rumbo y se acerca y dice: ánimo, no tengan miedo, soy yo. Aquí de nuevo aparece esa clara referencia al Antiguo Testamento, de esa presentación de Dios a su pueblo. Jesús sube a la barca y el viento se detiene. Pero el espanto de los discípulos, en lugar de terminar, aumenta. El evangelista Marcos hace un comentario crítico y dice: pues ellos no habían entendido lo de los panes y su corazón estaba totalmente cerrado. La afirmación corazón cerrado evoca el corazón endurecido del faraón y del pueblo en el desierto, que no quería escuchar a Moisés y pensaba solamente en volver a Egipto, donde había pan y carne a saciarse. Jesús nos invita a remar mar adentro. Jesús nos concede y nos invita a tener confianza en Él. Él nunca nos abandona a pesar de que el mar esté agitado o el viento esté en contra. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos experimentado esta sensación? ¿Y qué hemos hecho para vencer el miedo? ¿Hemos reconocido alguna vez a Jesús presente y actuando en nuestra vida y sentido que la tempestad se ha calmado? El Evangelio de hoy nos invita a descubrir, a redescubrir a Jesús en medio de nuestras tempestades, en medio de las dificultades, en medio de los dolores. Que una vez más nos dice: no tengan miedo, soy yo. Pidamos al Señor que, al igual que los discípulos, podamos confiar en Él, que podamos reconocerlo verdaderamente presente en medio de nuestras realidades cotidianas y que confiando solo en Él podamos superar toda dificultad, toda tormenta que se nos presente en el camino de la vida. Que tengamos un hermoso día y que Dios nos bendiga a todos.